Bien, buenos días a todos, bendiciones, amén. Hoy vamos a continuar con el estudio que habíamos venido desarrollando, como es la serie de la guerra espiritual, y considero que este es uno de los estudios más peligrosos que yo he podido enseñar, y peligroso porque representa una amenaza para el mundo de las tinieblas, para su sistema, pues a veces nosotros, los cristianos, tenemos poco conocimiento acerca de cómo se mueve el mundo de las tinieblas, cómo opera el mundo de las tinieblas. Por eso este estudio es sumamente importante, ¿ya? Pues a veces nosotros nos quedamos en un nivel de la guerra espiritual, y no trascendemos o no analizamos lo que la Biblia dice cuidadosamente. Por eso yo voy a leer cuidadosamente dos textos que hemos tenido presente en la Escritura. Ese texto que dice, pues no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. ¿Sabe cuál es el versículo? Es Efesios capítulo 6, versículo 12. Y voy a leer el versículo para poner una base. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo les había dicho que íbamos a estudiar las esferas de pelea, la esfera de la batalla espiritual, ¿cierto? ¿Acuerdan de eso? Bueno, voy a entrar a enseñarles algo que pocas veces se ha enseñado, pues no se sabe mucho acerca de un tipo de ángeles que también se le llaman tronos, porque están relacionados con el trono. Y voy a leer, para entrar en materia, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Pongan atención porque estos son estudios que casi no se dan, ¿ya? Y orando al Señor, Señor, muéstrame cómo es que funciona esto. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, visible e invisible. Y dice, sean tronos, oigan esto, aquí están las esferas. En Efesios, el Efesios que leímos, Efesios que fue, Efesios capítulo 6, versículo 2, habla de los actores con que nosotros luchamos. Pero Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, habla de las esferas donde nosotros luchamos contra esas entidades. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, casi no conocemos acerca de los tronos, voy a enseñar sobre tronos, sean dominios,
tampoco se habla mucho de los dominios. Esas son esferas que la gente no conoce, los cristianos no conocen. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira esa cosa. O sea, inicialmente, y digo inicialmente porque después de la caída del hombre, de Luzbel, que arrastró la tercera parte de los ángeles, el escenario cambió. ¿Ve? Pero cuando está hablando de que todas estas cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, quiere decir que tenían una asignación clara. Los tronos, los dominios, los principados y las potestades. En el inicio todo eso Él lo creó para bien, para Él. Ahora, sean tronos, sean dominios, los tronos y los dominios están relacionados. Los dominios son sistemas. Oiga esto. Los dominios son sistemas. Y los tronos son los custodios de los sistemas. ¿Qué quiere decir? Cuando estos ángeles, que me voy a atrever a decir un nombre de ellos, porque no conocemos mucho en la literatura cristiana acerca de ellos, mas en la literatura judía encontramos algunas cosas relacionadas con estos tronos, porque existen diferentes especies dentro de la naturaleza angelical acerca de los ángeles. La naturaleza angelical está compuesta con querubines, serafines y oprajín, que es ofanín. Este es un grupo de ángeles que en el judaísmo es conocido por su sabiduría y nunca duermen, porque están constantemente ocupados protegiendo el trono de Dios en los cielos. Los oprajines son comúnmente llamados tronos y en algunas ocasiones se le llaman ruedas vivientes. Por eso es que tú ves en el Antiguo Testamento algunos textos bien interesantes. ¿Ve? Como por ejemplo Daniel capítulo 7 versículo 9 dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Mire, se establecieron tronos. La gente generalmente cuando habla de tronos se va inmediatamente a la silla. Trono es una silla que está en lugar alto. Cuando habla en algunos contextos la palabra trono se refiere a silla donde se sienta un rey, donde se sienta un príncipe. Pero esos tronos son relacionados también con los sistemas o son relacionados con los dominios. ¿Me está captando lo que estoy hablando? Para que se siente oigan esto no lo había enseñado yo nunca, porque ustedes lo están escuchando por primera vez, pero es un asunto muy tremendo. Para que se siente un principado, se tiene que establecer un trono. Y ese es un trabajo de ciertos tipos de ángeles caídos que en el inicio, porque existen ángeles que todavía custodian el trono de Dios. Lo puedes ver en el Apocalipsis. Dice donde está sentado, dice habían como una rueda viviente y se movían para adelante y para atrás. ¿Comprende? No tengo ahora el texto, pero sobre ellos se sentaba el Señor. Porque el mundo de las tinieblas trata siempre de imitar las cosas de Dios. Todo lo quiere porque
el interés de Satanás es ser igual a Dios. Recuerden eso. Esa fue la razón por la cual él lo echaron del cielo. ¿Por qué lo echaron del cielo? Porque él dice, yo subiré a lo alto y seré igual al Altísimo. Su anhelo es ser igual a Dios. Y ese mismo problema se lo vendió al hombre. Y por eso hizo pecar al hombre y le hizo que el hombre fallara. Y el hombre hoy precisamente quiere ser igual a Dios, sandiosado. La misma estrategia utilizó. Porque no hay una cosa que enoja a Dios que un hombre se quiera hacer Dios. Y el diablo está enojado con nosotros es porque él sabe que nosotros tenemos algo que no le dieron a él, que fue la imagen y semejanza de Dios. O sea que nosotros tenemos mucha más afinidad con Dios el Padre o con Dios de la deidad, que son tres personas, que él. Por eso quiere acabarnos. Por eso el mundo de las tinieblas la manera de vengarse de Dios es atrapar gente, es perturbar gente, y utilizas la estrategia del engaño, porque cuando él produce engaño es allí donde opera. ¿Ve? El engaño es la estrategia que utiliza para establecer un trono, porque tronos y dominios están relacionados. Un dominio es un sistema. Un sistema. Cuando el diablo quiere establecer su trono, y hay un texto en la Biblia que habla de donde está el trono de Satanás. Y es en la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2, versículo 12 creo que es, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. O sea, en Turquía hoy. Y literalmente en Turquía hay un monumento que se llama el trono de Satanás. Tiene escaleras y tiene una cantidad de esfinges. Se llama el trono de Satanás, pueden buscarlo. Ahí pueden buscarlo en la internet, encontramos el trono de Satanás en Turquía. Es un monumento. Pero el Señor le dijo a el pastor de la iglesia, al cual le llama el ángel, el mensajero de la iglesia, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, que hoy es Turquía. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Ve? Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que ha muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, un trono está relacionado con un dominio. Un dominio es un sistema creado por Satanás bajo mentira. Por eso Satanás, para poder reinar en pueblos, él crea sistemas de creencia. ¿Ve? Y al crear sistemas de creencia, él tiene que establecer todo un cúmulo de enseñanzas lógicas para poder vender su mentira. Oye eso. Oiga lo que le estoy hablando. Esto es muy importante. ¿Ustedes saben por qué Venezuela está así? Porque muy estratégicamente el diablo fue metiendo un sistema. El sistema no es el socialismo. El sistema no es el socialismo. El sistema que está detrás de ese socialismo es precisamente un sistema afrocubano de creencias. Un sistema donde hay dioses, es como le llamamos nosotros un panteón, porque hay diferentes tipos de panteones. Panteones son como los cielos de las religiones.
¿eh? Los griegos tienen su panteón. Y lo que nosotros conocemos como la mitología griega. Hay dioses, hay todo. Tienen su propia definición de la creación del mundo. Tienen todo, tienen un Dios. O sea, es una cosa impresionante. Han creado un dominio. Han creado un sistema. El dios del panteón griego es Zeus, el dios de dioses. Es más, ese dios tiene un mensajero que se llama Hermes. Oigan eso, es toda una historia bien elaborada y hasta escrita está. La gente que nace dentro de ese contexto de dominio, nacen creyendo eso. Para ellos no, hay gente que hasta el día de hoy no ha escuchado nunca de Yahweh o Jehová, el Dios de Israel. No han escuchado nunca, porque nacieron dentro de un sistema religioso. Los musulmanes, el Islam tiene su propio sistema, aunque parte de su sistema está fundamentado en la historia bíblica. Ellos se desviaron y crearon su propio sistema. En vez de que fuera Isaac el que trataron de sacrificar, ellos no dicen que fue Isaac. Ellos se inventaron que era Ismael. ¿Comprende? O sea, el mundo de las tinieblas estratégicamente crea un sistema para establecer un trono. Porque cuando establecen el trono, entonces se monta un principado. Pongan atención. Les cuento más. El sistema de afrocubano tienen su propia estrategia, tienen su propia creencia de la creación, tienen sus propios dioses. Cuando los africanos vinieron a las Américas, ellos le hicieron mucho daño porque ellos peleaban contra los blancos esclavizantes con brujería, con hechicería, invocaban a sus orishá, que le llaman así. Los orishá son los demonios. Ellos invocaban a sus orishá, a sus demonios, para que fueran en contra de los opresores. Era la pelea era prácticamente por el dominio. Los blancos tenían un dominio esclavizante también de parte de Satanás. Por eso Satanás, entonces peleaban los esclavos contra los blancos para romper el dominio. Oye eso. Y ellos tenían sus propios demonios, pero entonces vino los blancos y querían establecer, oigan esto, querían establecer su sistema religioso de creencias, porque era esclavizante. Ellos le vendieron la idea a los esclavos que los santos de ellos, católicos, eran mejor que los de ellos. Y ellos le hicieron creer a los blancos que estaban creyendo en su sistema o en su dominio religioso. ¿Comprenden lo que estoy hablando? ¿Y qué hicieron? Camuflaron sus orishá, sus demonios, los camuflaron detrás de las imágenes o detrás de las creencias católicas de los santos. Y nació la santería. La santería es diferente a la idolatría católica. La idolatría católica adora ídolos con nombre de santos, de personas amables, de personas buenas, supuestamente, que murieron y los canonizaron. Ese es el sistema, ese es el dominio. Y la Iglesia Católica es un reino que domina el mundo a través de su sistema religioso. ¿Comprende? ¿Ve? Hoy la gente se identifica mucho más fuerte por sus creencias
que por sus convicciones sociales. Por eso es que no pueden derrocar, por decir algo. ¿Por qué no pueden derrocar a Maduro? Porque toda la alta cúpula de los militares, para tener acceso al nivel ese, tuvieron que ser iniciados dentro de la santería cubana. Todos ellos creen en el sistema de creencia afrocubana. Ellos son paleros, ellos son tatacongos 7 rayos, ellos son babalaos, gente que se inició en el sistema de creencias de la religión antigua Urubá. Los Yorubá tenían su propio sistema de creencias. Y cuando vinieron a las Américas, que estaban luchando, entonces los blancos impusieron el sistema de creencia de ellos, de los santos católicos, pero ellos fueron más vivos que los santos, los blancos. Y entonces sí, agarraban a Santa Bárbara, que es una santa católica, pero realmente no estaban adorando a Santa Bárbara, estaban adorando a Changó, que es un demonio, un orishá afrocubano. ¿Ve? Cuando ellos se establecieron, entonces trataron de relacionar a sus espíritus con los santos. Ahí nació el sincretismo, lo que se llama la santería. La santería no es católica. La santería es una mezcla entre catolicismo y religión Yoruba, que son orishás africanos. Entonces encontramos en ese panteón o ese sistema de creencia, encontramos 3 niveles. Y la gente no sabe luchar en los 3 niveles. La gente no sabe luchar espiritualmente en los 3 niveles. Mira, Dios le dio al hombre, señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, aire, y y sobre lo que se mueve sobre la faz de la tierra, aire, tierra y mar. 3 niveles de la batalla, ¿comprende? Y en cada uno de esos niveles de la batalla, o esas esferas de la batalla, se mueven demonios diferentes. Los demonios que se mueven en los aires necesitan un tipo de cosas para ellos operar. Le voy a explicar por qué. Y aquí por eso le digo. A veces cuando uno habla de estas cosas, la gente dice, ¿dónde saca este tipo de eso? Mire, está todo en la Biblia, pero nosotros no profundizamos eso con revelación en la Escritura. Para cruzar de una esfera a otra hay puertas. Y le explico esto por las puertas. Son puertas dimensionales que realmente cruzan de una parte a otra. O sea, los demonios se mueven dentro de esta misma esfera, pero en dimensiones diferentes. Quiere decir, aquí en el aire existen 2 dimensiones. La dimensión física, que es el aire que tiene peso de lo que se ve. Y hay algunas cosas físicas que no se ven como el aire. Por ejemplo, el aire físico tiene peso, tiene volumen, pero no se ve. Pero aparte del aire que no se ve, también existe una dimensión espiritual que es la dimensión espiritual donde se mueven los demonios, donde se mueven los ángeles y donde se mueven, Dios se mueve también ahí. ¿Comprende? Porque también hay otra dimensión donde se mueven los muertos, pero estamos hablando de la tierra, ya después hablamos de eso. Primero, vamos al aire. Ojo con esto, que esto es importantísimo.
En los aires, para cruzar de la dimensión que no se ve a la dimensión que se ve en el aire, se necesitan puertas. Y los demonios que se mueven y trabajan en los aires necesitan ciertos elementos para abrir puertas, necesitan de los humanos. Por eso es que ellos tienen que trabajar con los brujos. Porque los brujos son las herramientas que ellos tienen, ¿me entiendes? Para poderle abrir puertas, para que ellos puedan ser invocados y pasar las puertas dimensionales. Porque los demonios no pueden hacer lo que les da la gana. No les está permitido. Ya yo había hablado de la guerra convencional. ¿Te acuerdas de la convención? Que tienen algunas cosas que no pueden hacer. Los demonios, por muy malos que sean, ellos tienen algunos límites que no pueden atravesar a menos que un humano les brinde la oportunidad de cruzar. No pueden cruzar. Por eso trabajan precisamente con brujos, con hechiceros, con pitonisas, con el propósito de que haya una invocación de este lado de la dimensión a aquel lado de la dimensión que se ve a la dimensión que no se ve. Por eso son contratados. Los brujos saben y conocen algunos espíritus que trabajan con ellos, pero para ser brujo tuvo que haber sido iniciado dentro de un sistema. Por eso es que ustedes ven que hay ciertos tipos de brujos, que brujo de la magia blanca, brujo de la magia blanca, de la magia negra, de la magia verde, ¿me entiende? Y trabajan con algunos elementos para invocar, mesa de paño blanco, mesa de paño rojo, mesa de paño verde. Hay unos que ellos dicen que trabajan para hacerles bien a la gente, otros hacen para amarrar a la gente, otros hacen para destruir a la gente. Oye lo que te estoy hablando. Entonces los demonios, ellos necesitan para cruzar de una dimensión a otra, necesitan elementos que cooperen porque no pueden cruzar a menos que sean invocados o a menos que una persona le dé una puerta abierta. Por eso las puertas son importantes. Hay muchas puertas, pero hay una puerta única que es permitida y que Dios la aprueba, y la única puerta se llama Cristo para cruzar al mundo espiritual. No, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, y aunque eso lo habla por algunas cosas simbólicas del tabernáculo, cuando habla de puerta está hablando que el Señor Jesucristo es la puerta para poder accesar. Dice, nadie puede ir a Dios Padre, o sea, nadie puede cruzar la dimensión espiritual si no es por mí. Por mí. Pero el mundo de las tinieblas anda buscando puertas. Por eso es que el Señor le dice, no le des lugar al diablo. Porque mi enojo, si yo tengo un enojo que hasta el día de hoy llega hasta se ponga el sol y el día siguiente estoy enojado todavía y sigo enojado por un año, le estoy dando puerta abierta al diablo para que desde el mundo espiritual controle mis emociones, descontrole mis emociones. ¿Comprende lo que estoy hablando? O sea, el mundo de las tinieblas necesita elementos de cooperación en la vida de una persona para poderle hacer daño. Lo contrario no puede hacerle daño. Ahora, cuando estaba hablando de que hay demonios que se mueven en los aires, porque hoy estoy hablando de la primera esfera de los aires, donde está la guerra, esa esfera de los aires se llama ambientes. Ambientes. A veces la gente no entiende los ambientes. La iglesia se ha concentrado a ganar personas, pero no a ganar los ambientes. El ambiente es lo que determina cómo viven las personas.
El diablo crea ambientes alrededor, ambientes de chisme, ambientes de mentira, ambientes de calumnia, ambientes de todo, ambientes de seducción, de fascinación. Todos esos ambientes, él es el experto en ambientes. Él crea ambientes para perturbar la vida de la gente, la vida de familia, para destruirlos. El mundo de las tinieblas, cuando tú le das una puerta abierta al diablo, lo primero que tienes que hacer es buscar cerrar esa puerta. Y esa puerta no se cierra peleando humanamente, esa puerta se cierra metido en la presencia de Dios. ¿Comprende? Porque la puerta que abriste es la estrategia que el diablo va a usar para destruir tu familia, para destruir tu vida, para destruir todo. Tú tienes que cerrar la puerta y eso no se habla, la puerta no se pelea físicamente, la puerta se cierra espiritualmente. ¿Por qué el diablo necesita que el hombre peque para joderlo? Para fregarlo, perdón. Para fregarlo. Vulgarmente dice, para darle en la cabeza. ¿Por qué el diablo necesita una puerta abierta? Para cambiar todo su sistema. ¿Por qué? Porque él crea sistemas para establecer tronos y para establecer tronos para que se siente un principado. Entonces los espíritus de los aires, ellos trabajan con fetiches. Porque el diablo sabe que Dios es el Dios de aire, de la tierra y de las aguas. Yo he tenido la oportunidad de estar en ambientes donde se siente la opresión de espíritus que operan en las aguas. Hay en una ciudad llamada Barra Belia quiere decir Barra Vieja, en Santa Catarina, en la orilla de la playa están dos estatuas grandes, porque la gran mayoría de las ciudades costeras de Brasil, que tiene un grande movimiento sincretista. Es más, hay una ciudad que se llama Bahía, que es la capital de la brujería. Tremendo, es impresionante. La gente ahí nace desde pequeño, nunca han escuchado la palabra. Nacen dentro del concepto, dentro del dominio, de la creencia de la santería, de la macumba. Hay gente que nace dentro de un terreno. Terreno es un determinado territorio donde danzan para invocar los demonios. Y los demonios bajan y se le meten a la gente y comienzan a hablar a través de la gente. Y le ofrecen comida y le ofrecen alcohol y le ofrecen tabaco. Y la persona come despavoradamente cuando tiene el demonio entrado, metido. Entonces, ¿qué quiere decir? Los demonios necesitan, los que trabajan con el aire, necesitan una estrategia o un fetiche. Por eso, como ellos saben antiguamente qué pasaba con los sacerdotes arónicos, los levitas, cómo entraban ellos al tabernáculo, cómo entraban ellos, qué hacían, incienso. ¿Se acuerdan de aquellos dos que el Señor los quemó porque estaban ofreciendo fuego extraño? Porque ellos quisieron hacer lo que les daba la gana. Y pusieron incienso en los incenciarios y entraron y salió fuego del tabernáculo, de la presencia de Dios, los quemó, los mató. Creo que eran Nadab y Abiú. Los quemó el Señor. Entonces, el diablo desde hace mucho tiempo quiere ser igual a Dios. Y él busca que le ofrezcan ciertos saumerios. ¿Te das cuenta? Porque los saumerios, ¿qué pasa con una persona? Tú no te das cuenta que dentro del sistema de creencias, de dominio, de la gente que es tendiente a la santería, a la palería, a la macumba, si quieren invocar cierto espíritu, ellos queman incienso, porque el ambiente, o sea, hay un elemento que coopera para que puedan atravesar, para invocar los espíritus. Saumerio,
utilizan ciertas quemas, ciertas velas, para invocar, ciertos símbolos para invocar. Yo he percibido de parte del Señor, y a veces el Señor me ha mostrado cosas, por ejemplo, como personas que la han enterrado su nombre, han enterrado un muñeco y lo han enterrado, le han hecho un entierro en el cementerio. ¿Por qué? Este es otro tipo de demonios, que son los demonios terrenos. Ahí está la macumba, ahí está el vudú. Ellos trabajan con la tierra. Ahí se encuentran unos orishá o demonios terribles, como por ejemplo el varón del cementerio. Es un demonio. El varón del cementerio se esconde detrás del santo católico San Elías. Oye esto, San Elías es el santo católico que le vendieron los conquistadores, opresores a los negros, pero los negros dijeron: no, nosotros no estamos adorando a San Elías, estamos adorando al varón del cementerio. El varón del cementerio, ellos operan todo lo que tiene que ver con tierra, opera. Por eso es que a veces las trampas para que bajen demonios a casa, ¿sabe qué hacen? Van al cementerio y cogen tierra de muerto, ¿comprende? Tierra de muerto, hueso de muerto rayado, y amarran cosas y las entierran en partes. Hay muchas iglesias, nosotros hemos encontrado aquí entierros que nos han hecho de la parte afuera, pero nosotros ni idea. Tiene que ser Dios revelando, tiene que ser Dios buscando. Hay demonios que operan, no la entierran, sino los tiran de arriba de los techos. ¿Entiendes? Por eso hay que revisar los techos de las casas, por eso hay que orar a Dios para que le revele cada parte. ¿Por qué? Porque el mundo de las tinieblas necesita fetiches para que hayan puertas abiertas para que venga. ¿Comprende? Por eso es que Dios dice en su palabra que las puertas del infierno no pueden prevalecer, o sea, permanecer de pie delante de una iglesia que tiene revelación de quién es Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, y tú eres Petros, y sobre esa Petra, o sea, declaración que acaba de decir: yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no pueden permanecer de pie cerradas frente a una iglesia que tiene revelación de quién soy. Porque cuando usted cree que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, usted se hace merecedor a todo el beneficio que Él ganó en la cruz. Cuando Él murió, dice que estando en espíritu descendió a las partes más bajas del infierno, de la tierra, y le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. El Señor es el Señor del infierno, no es el diablo. Quien puede mandar al infierno a una persona no es Satanás, es el Señor. No le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, porque no podrán matar el espíritu. Más bien teme al que puede destruir el espíritu y el alma en el infierno. Y se refiere a Cristo. Y Cristo nos ha entregado la llave. Cuando a Pedro le dijo: y a ti te entrego las llaves, está hablando de la revelación, esa revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es una llave que puede abrir la puerta para entrar al infierno y saquearlo. ¿Comprendo lo que estoy hablando? Porque las puertas del infierno no pueden permanecer de pie delante de una iglesia, de una persona que tiene revelación de quién es Cristo. Porque puede penetrar el infierno, saquearlo y salir. Y hay personas que el diablo le tiene la cabeza de aquel lado y el cuerpo de este lado. Por eso es que tú ves gente loca, que no pueden con las pastillas, ni con aropidol, ni con Sinogan, ni con ninguna de estas medicinas
psiquiátricas pueden recuperar su cabeza, porque están aquí y están idos, porque su mente se la llevaron para aquel lado, la dimensión espiritual. Entonces hay una dicotomía, hay prácticamente una disensión. Por eso es que el Señor dice, no tomes ron. No es porque el ron tenga algo, no. Dice, sino que el alcohol produce disensión. O sea, hay como especie de, no hay una sincronía entre cuerpo, alma y espíritu. ¿Me entiendes? Tú haces estupideces, no estás coordinando los pasos. Y en esa situación tú le estás dando una puerta abierta al diablo. ¿Qué es lo que el diablo necesita para meter en un sistema a alguien? Necesita darle una pruebita. Una prueba. Un solo pase de cocaína serviría para que tu cabeza se vaya para aquel lado. Una marihuana. Un tabaco marihuana. Un frasco de pegante. Te metes una traba y tu cabeza vuela. Lo que tú no sabes es que tú le acabas de dar una puerta de entrada a las tinieblas y tu cabeza se pierde. Por eso es que hay gente que han quedado presa y después de la primera traba nunca más vuelven a ser la misma persona. ¿Comprendo lo que estoy hablando? Porque le dieron una puerta abierta. El Señor habla y dice, he aquí pongo delante de ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar, porque yo soy la puerta. Y yo pongo delante de ti una puerta para que entres y conozcas lo que yo tengo para ti. Lo que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Comprendo lo que estoy hablando? Entonces, esto es muy fuerte, y no lo podemos trabajar en una sola sección. Tenemos que trabajarlo en varias secciones. Y voy a ir terminando. Entonces, los sistemas son la pelea. En este momento, la batalla más grande que nosotros estamos logrando o estamos haciendo es la batalla ideológica. ¿Y sabe dónde está? ¿Sabe dónde está peleándose la batalla ideológica? En los tronos. Por eso toda la gente que tiene un sistema de vida, de creencia, está tratando de pelear tronos. Y los tronos están en los estrados, las Cortes Supremas de Justicia. Gracias le damos a Dios por primera vez en la historia. Esta semana se nombró el primer juez, uno solo, pro vida, que defiende la vida, el primer juez que defiende la vida en la Corte de Derechos Humanos, Interamericana de Derecho. El primer hito. Las Cortes Supremas de Justicia están plegadas de gente con sistemas de creencia contrarias a la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el mayor atentado que está tratando de hacer quienes controlan la ONU o la OEA? Que tratan de defender que no haya discriminación, pero a su vez están tratando de eliminar por todos los medios todas las creencias judeocristianas, porque la palabra de Dios es lo único que va en contra del concepto de lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué los homosexuales quieren tener puestos en los consejos municipales? ¿Por qué en Bogotá se está peleando por la alcaldía, el trono? ¿Sabe por qué se pelean de los tronos? Porque hay una mujer lesbiana, confesa, política, que quiere acceder al sistema de gobierno. ¿Por qué se quiere sentar en el trono, en la silla de la alcaldía de Bogotá? Porque una vez conquistan el trono, establecen su dominio. Y el dominio es leyes que favorezcan
el aborto, leyes que favorezcan. Entonces la gente estúpida muchas veces vota por carita, pero no vota por sistema. Y los cristianos están vendiendo su sistema de creencia por prebendas. Pero la razón por la cual los hechiceros, los santistas, toda esta gente está queriendo pelear un puesto en el consejo o en la asamblea o en las gobernaciones, es por eso, queridos. ¿Sabes quiénes están allí montados? ¿Sabe a quién tiene México montado en las Naciones Unidas o en la OEA? Un tipo activista gay. El sistema de gobierno socialista no le importa. ¿Por qué es que nosotros nos opusimos tremendamente a el plan ese de acuerdo demoníaco de Santos con la FARC? La FARC no estaba interesado, no le importaba si ellos metían, ¿sabes qué? La gente proabortista, pro-gay, trabajó fuertemente, señores, para que incluyeran dentro de los acuerdos el asunto de ideología de género. Por eso fue que nosotros nos rebotamos. Y ellos le dijeron a nuestros pastores, nosotros a la larga no nos importa que eso estuviera ahí. ¿Me entiendes? Pero era un acuerdo y lo metieron. Lo metieron. ¿Quiénes estaban detrás de eso? Los que son los asesores del gobierno. Gente torcida. ¿Por qué? Por eso es que quieren puestos. Por eso es que quieren establecer su trono. Porque la única forma para tú entrar en un sistema es que establezcas un trono. Y termino con esto. Daniel capítulo 7, versículo 9. Según mirando hasta que se establecieron tronos. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas, fuego abrasador. Estas ruedas son tronos. Cierto tipo de ángeles que son custodios. Hasta el día de hoy, cada uno de los sistemas tiene custodios, que en el mundo espiritual se le llaman los porteros. Es el primero que entra. Cuando una persona va a iniciarse en algo, el primero que entra es el portero. El portero es el último que sale. Él es el que hace que las otras legiones entren en una persona. El portero es el primero que entra y el último que sale. Cuando tú eches fuera demonios y se esté manifestando, al final echa al portero. Porque el portero fue el que inició la película. ¿Entiendes? Entonces, señores, hay mucho cola que cortar, por eso nosotros tenemos que conquistar las esferas, las esferas, porque la iglesia se ha tratado de controlar. La gente está preocupada con la gente que llega a las congregaciones. Y a veces nos preocupamos con mucha cantidad de personas y pensamos que la iglesia no está creciendo si se achica el grupo. ¿Sabe qué? Yo prefiero que se achique el grupo y que cada uno de los miembros de ese grupo esté consciente de lo que está pasando. Porque el día que tomemos una acción espiritual para crecer, crecemos más rápido que lo que crecimos. En un año crecemos más rápido que lo que crecimos en 10 años. Porque la iglesia está plegada de pecado, de actitudes, de equivocaciones, de gente que quiere es ganar, pero pierde los sistemas. Y nosotros vamos a defender eso. Porque si nosotros penetran nuestro sistema de creencia, entonces vamos a llamar a lo bueno, le vamos a llamar malo, y a lo malo le vamos a llamar bueno. El sistema de tolerancia, esa palabra, tolerancia, no es de Dios. Dios no es tolerante. Tolerancia quiere decir
que alguien está mal y yo tengo que aceptarlo como esté. Dios no hace eso. Entonces esa palabra humanista, tolerancia, que están tratando de venderle a todo el mundo, no es de Dios. Dios no es tolerante, ni con el pecado, ni con la mentira, ni con la brujería, ni con la hechicería, nada, ni con las tendencias. Dios no es tolerante. Entonces esa humanidad tenemos que nosotros reevaluarla, la tolerancia que hay en las iglesias. Por eso hay tanto mal y la iglesia no crece ni avanza. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Mañana seguimos. Esto es tremendo. Hoy estamos hablando de la esfera del aire. Todavía nos falta hablar un poquito del aire. Dios le bendiga ricamente. Espero que usted pueda escuchar todo a los que están acá en internet. Porque si usted me encuentra a la mitad y no escuchó al principio, usted puede malinterpretarme. Este tema no es para escucharlo por pedacitos. Hay gente que entra, le fastidia lo que están hablando y se van. Y ya enseguida piensa, dice, agarraron un poquito de lo que estaba hablando y se está hablando herejía, me voy. Y no saben el contexto de lo que se está hablando. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esto y vamos a pedirle al Señor que estas enseñanzas puedan traer luz a todas las personas que nos están escuchando, tanto aquí como por otros lados del continente y a mí mismo en Colombia. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos guardes. Si hay algo que es, Señor, tergiversado, son este tipo de enseñanzas. Te pedimos de manera especial que tú guardes a las personas que están escuchando y recibiendo este entrenamiento, tanto aquí, Señor. Te pedimos que tú nos abras el entendimiento para comprender la magnitud de lo que se está hablando. Porque tú nos estás preparando para una batalla campal, una batalla que es de día a día, Señor. Pedimos de manera especial que tú nos guardes y nos protejas. Y protejas a todos aquellos que están recibiendo este conocimiento para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana con otra conferencia sobre batalla espiritual. Estamos hablando de las esferas donde desarrollamos la guerra. Bendiciones.